Cada fin de semana muchos madrileños huyen de la gran ciudad buscando la paz que en muchos casos encuentran en municipios de Castilla y León donde tienen su segunda residencia. Hoy el éxodo está siendo diferente. Comenzamos. Son imágenes de la A6, la carretera que conecta Madrid con Ávila, Segovia o Valladolid. Todos los viernes son habituales los atascos a estas horas, pero este viene señalado por las restricciones que entran en vigor en menos de hora y media. Buenas noches, a las 10 en punto se vuelve a confinar tras la polémica entre el Gobierno y la comunidad. Las circunstancias han incrementado el tráfico durante toda la jornada en las principales salidas de la capital. David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos madrileños han esperado hasta el último momento para irse de la ciudad y evitar así las restricciones. Ahora mismo hay cierta tranquilidad en las carreteras con destino a Castilla y León después de una tarde de tráfico denso. Otro de los medios de transporte más utilizados para conectar Madrid con Castilla y León es el tren de alta velocidad. Tatiana Ojeda, ¿se han puesto en marcha ya las medidas de prevención que pidió la Junta al Ministerio de Fomento? Ni se han cerrado las cafeterías, ni se ha reducido el aforo en los trenes, ni se han redistribuido los asientos de forma distinta, tal y como solicitó la Junta. Aún así, los viajeros siguen comprando billetes con dirección Castilla y León. Por ejemplo, el tren que ha salido hace escasos minutos de Madrid con dirección Valladolid venía prácticamente lleno. Sí, por tema del fin de semana. Estoy estudiando aquí en Madrid y vivo en Granada y me voy para allá ahora. Tengo vacaciones y bueno, pues voy a aprovechar. Nos vamos el viernes y venimos el domingo. Las personas mayores que viven solas sufren doblemente los confinamientos y las medidas restrictivas. Les gustaría ver a sus familias y disfrutar de las actividades que realizaban antes de la pandemia. Los centros de día privados han reducido sus usuarios porque hay miedo a los contagios y los públicos directamente están cerrados. Jugar a las cartas o participar en talleres se ha convertido en un lujo. La vida se nos acaba y no podemos ir a comprarla. Esta es que tenemos que vivirla y nos ha tocado vivir estos momentos duros y tenemos que vivir con estos momentos duros. Tantas horas en casa metida, sin poder salir, sin poder hablar con nadie. Baja el paro en el conjunto del país y también en Castilla y León, donde más de 2.300 personas han abandonado las listas del ECIL. A pesar de la pandemia, ha sido un mes de septiembre histórico, el mejor desde 1996. Aún así, todavía hay 3.800.000 trabajadores buscando incorporarse al mercado laboral. También mucho miedo a las consecuencias de la segunda ola de COVID. Rodrigo Rato abandona la cárcel de Soto del Real. De momento es un tercer grado que rubrica una semana redonda para el exministro. También fue declarado inocente en el caso Bankia. Y en cuanto al tiempo, la borrasca Alex nos está dejando temporal de viento, frío, lluvia y nieve en el norte. Se han superado los 90 km por hora en varias zonas de nuestra comunidad y los 135 en Vizcaya, rachas huracanadas que han provocado olas de hasta 7 metros. Nos espera un fin de semana desapacible, sobre todo con viento y frío. Las medidas se pondrían hoy a partir de las 10, que es cuando, inmediatamente después de la publicación de la orden. Con estas palabras del consejero de Salud de la Comunidad de Madrid se hacía oficial el confinamiento. Lo han escuchado a partir de las 10 de la noche. Cada viernes a estas horas, las salidas de la capital de España se llenan de vehículos. La carretera de La Coruña es la conexión con Castilla y León. David Aragonés, ¿qué aspecto tiene a esta hora la A6? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando queda menos de hora y media para que entren en vigor las nuevas medidas de restricción de la movilidad, la situación es de tranquilidad a estas horas en la A6 y también en la A1 y en el resto de carreteras madrileñas. Sin embargo, durante toda la tarde hemos podido comprobar como sí que ha habido las tradicionales retenciones de los viernes. Eso sí, el éxodo de los madrileños esta vez no va a ser como el de marzo. Muchos de los viajeros que se van hoy tienen que volver el domingo.
La provincia de Ávila es el destino de muchas de estas familias. Allí tienen su segunda vivienda y hasta allí se desplazan siempre que pueden para desconectar. Algunos lo hicieron antes del estado de alarma, para pasar el confinamiento en los pueblos. Roberto Ponce Ávila, ¿cuáles son las previsiones para este fin de semana? Buenas tardes. Ávila se caracteriza por ser destino de fin de semana, entre otros, de los madrileños, aunque aquí se estima que su llegada en las próximas horas nada tendrá que ver con la de otras fechas. En la provincia, en municipios cercanos a la Comunidad de Madrid, creen lo mismo. Hemos estado en Cebreros. Allí, tras el estado de alarma y después del verano, se han quedado a vivir muchos en lo que era su segunda residencia. Durante el estado de alarma, muchos madrileños con raíces en Cebreros pasaron aquí el confinamiento y eso se traduce en 84 altas nuevas en el padrón. Ahora, a las puertas de un nuevo confinamiento en Madrid, no esperan una llegada masiva de personas al municipio. Si los colegios siguen abiertos en Madrid, si las universidades de alguna manera siguen abiertas, pues eso hace que no puedan venir todos aquellos que sí estuvieron en el estado de alarma porque se cerraron los centros escolares. Nosotros siempre tenemos que decir sobre esto lo mismo. Mucha gente son cebrereños, otros son cebrereños de adopción, aquí son bien recibidos. Mientras tanto, en la calle hay disparidad de opiniones. Que hagan lo que quieran, te digo de verdad. Que vengan, que se queden, vamos, venimos, tengo que ir a trabajar mañana. ¿Cómo lo hacemos? Está bien que se mueva la gente, que vaya, pero tal y como están las circunstancias, cada uno mejor que esté en su casa. Y otros lo ven como una oportunidad. Gustavo Durán dejó su vida en Dallas para vivir en Cebreros y ha abierto un restaurante en plena pandemia. Nos está viniendo mucha gente de la zona y luego los matrimonios que ya vienen o que se están aquí confinando o se están retirando, pues son matrimonios que ya por lo general no tienen el problema de los colegios en Madrid, entonces son el tipo de público que va a los restaurantes y tiene el tiempo de los fines de semana, ¿no? Porque lo importante es cumplir las medidas sanitarias por el bien de todos. El sector hostelero va a ser uno de los más afectados, por eso, además de Ávila, Segovia va a ser la gran damnificada. Victoria Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Pues así es, hay mucha preocupación en la hostelería segoviana porque han conseguido salvar el verano gracias a la clientela local, pero también a la que llegaba del otro lado de la Sierra de Guadarrama. 2 de cada 3 clientes procedían de la comunidad vecina y si ahora no pueden venir, las cosas se complican. Todavía confiaban en tener un buen puente del Pilar, pero parece que no va a ser así. Además, acaba el buen tiempo, acaba la temporada de terrazas y el cierre de Madrid puede suponer, dicen, la puntilla para muchos establecimientos. Yo creo que ahora va a ser mucho menos de lo que hemos tenido en verano. Lo único que puedo pedir a cualquier persona que venga al municipio, igual que estamos pidiendo a los mismos empadronados en nuestro municipio, es que la gente tenga responsabilidad, ¿no? Nosotros no, de momento no hemos notado nada. Me imagino que la gente se seguirá escapando igual. Hemos visto hace unos minutos normalidad en las carreteras. Otro punto de acceso desde la capital de España a Castilla y León lo encontramos en la alta velocidad. A las 8:30 salía un AVE desde Madrid dirección Valladolid, a la expectativa también de si el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha las medidas de prevención que solicitó la Junta en los trenes. Tatiana Ojeda. Sí, hola, buenas tardes. Fuentes de la Consejería de Fomento nos han confirmado... Fuentes de la Consejería de Fomento nos han confirmado que la petición que realizó la Junta de Castilla y León hace escasas semanas todavía no ha obtenido respuesta. El ambiente en las estaciones es el habitual y son distintos los motivos por los que la gente decide salir de Madrid, algunos con justificación y otros porque simplemente quieren escapar de las restricciones. Como bien dices, a las 8:30 de la tarde ha salido un tren de Madrid con dirección Valladolid y venía bastante lleno. Por ello vemos que la afluencia de viajeros en las estaciones sigue siendo elevada, a pesar de que Renfe todavía no ha tomado medidas extraordinarias contra el coronavirus. Esta ha sido la imagen a lo largo del día en la estación de Atocha, afluencia de gente intermitente similar a la de días normales. Algunos viajeros vuelven a sus casas a pasar el fin de semana. De fin de semana nos vamos. Nos vamos el viernes y venimos el domingo. Sí, por tema de fin de semana. Estoy estudiando aquí en Madrid y vivo en Granada y me voy para allá ahora. Yo viajo todos los fines de semana por motivos de trabajo. Nos cuentan que aunque quisieran no pueden alargar más su viaje porque el lunes tienen que volver a sus trabajos o a sus clases. En principio mis clases van a seguir con el modelo mixto, una semana presencial y la otra online.
Otros también iban camino de coger su tren, pero por motivos muy distintos. Me voy a trabajar a 3 meses a Denia. Tengo vacaciones y bueno, pues voy a aprovechar. Vine a pasar el fin de semana con mi novio, pero como están las cosas, no es factible. Desde Adif nos cuentan que la movilidad ha sido parecida a la de otros viernes y que también influye las reducciones de las frecuencias en los trenes, algo que confirman los propios viajeros. Normalmente suele estar los viernes igual. La he visto bastante vacía hoy. El movimiento ha ido creciendo a pocas horas de que entren en vigor las medidas. Para hacerlas cumplir, más de 700 agentes de Policía y Guardia Civil reforzarán los controles en Madrid. Noticia de última hora, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid acaba de anunciar su dimisión. Alberto Reyero le desea mucha suerte al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Y mientras, el enfrentamiento entre el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España sigue lejos de calmarse. Hoy han continuado los reproches en un día donde se ha oficializado el recurso madrileño contra estas medidas. Uno de sus argumentos es que se han invadido competencias autonómicas, algo que desde Bruselas ha negado el presidente del Gobierno. El recurso de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad ya está en la Audiencia Nacional. Lo que se ha producido, entendemos, es una invasión de competencias. Porque según el Gobierno madrileño es él y no el Ministerio de Sanidad quien puede imponer en su territorio medidas especiales de salud pública, como las que entran en vigor esta noche. Son peores y más ineficaces y por tanto menos idóneas que las que ya estaban en vigor. Pero desde Bruselas el presidente del Gobierno ha negado rotundamente estas acusaciones. Cuando se habla de una cierta vulneración de competencias, esta es una decisión tomada en el Consejo Interterritorial, avalada por el 70% de las comunidades autónomas. A la hora de valorar la situación madrileña, Pedro Sánchez ha sido contundente. ¿Estamos, por tanto, ante un momento de extraordinaria gravedad en la Comunidad de Madrid? Sin duda alguna, sí. Y así afirma, lo demuestran los datos. No piensa lo mismo la presidenta Díaz Ayuso, quien con este tuit ha dado las gracias a Sánchez por el caos que a su juicio se viene encima. Más de 3 millones de madrileños ahora mismo pueden moverse por todo el municipio sin ninguna traba, sea cual sea la incidencia en su distrito. Si estas normas se mantienen un mes, dice el Gobierno madrileño, el daño para la economía será de unos 8.000 millones de euros. En la localidad vallisoletana de Pedrajas realizarán test antígenos a todos sus vecinos. Los más de 3.300 censados podrán realizarse las pruebas en el polideportivo de la localidad y de forma escalonada por sectores de edad. Tras 14 días de confinamiento, en las localidades vecinas de Pedrajas e Íscar, los datos siguen sin mejorar. Por ello, la Junta ha confirmado que seguirán con las medidas restrictivas, aunque no saben cuánto tiempo más. Castilla y León vuelve a acercarse a los 1.000 casos diarios, tal y como ocurrió el pasado viernes. Hoy se han registrado 979 contagios más y la provincia de Burgos suma 231, solo ha sumado más Valladolid. Hay 15 fallecidos en hospitales y 3 en residencias. La preocupación por el aumento de casos, tanto en la ciudad como en los barrios anexionados, ha llevado al alcalde de Ávila a emitir un bando. Pide a sus vecinos que se limiten a lo imprescindible, las reuniones familiares y los contactos sociales en los encuentros, cumpleaños, celebraciones, comidas o cenas de amigos. Es donde hay mayor incidencia de contagio. Es el momento de limitar los encuentros sociales, esos momentos en los cuales quedamos con familiares o con amigos para compartir un rato, para poder compartir una comida o una cena. Es el momento de limitar hasta que finalice la pandemia los encuentros sociales porque es donde se producen la mayoría de los contagios. Por su parte, el alcalde de Valladolid ha recomendado a la población que este fin de semana no salga de casa en la medida de lo posible y así evitar actos como el que se ha producido esta noche en Valladolid capital. La policía local ha desalojado este bar de copas situado en la calle San Lorenzo, en el centro de la capital. El local tiene un aforo máximo de 64 personas y en el momento de la intervención ya había sobrepasado la hora de cierre y dentro había 83 clientes, en su mayoría sin mascarilla. Y en Soria, 18 personas han sido multadas por hacer botellón. Ocurrió en la noche de ayer en un parque de la capital. La Policía Nacional sancionó a los jóvenes por beber alcohol en la vía pública. Sergio Recio. Fue en este parque de la Alameda de Cervantes de Soria cuando ayer, cerca de las 12 de la noche, la Policía Nacional identificaba a un grupo de jóvenes que estaban realizando el botellón. En total eran 18 personas que fueron multadas por beber bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, la Policía Nacional ha abierto un expediente sancionador a los 18 jóvenes por contravenir la normativa de seguridad ciudadana.
Casi medio centenar de positivos ha registrado una residencia en Riaza, en Segovia. Está contagiada la mitad de los usuarios de este centro de mayores tras un brote de origen mixto en el que hay contactos estrechos del ámbito social. Ya hay 4 ingresados en el Hospital General y se están realizando PCRs a 132 contactos estrechos para tratar de contener esos contagios. Estamos a la espera de los resultados porque queremos ver cómo podemos contener de forma inmediata la situación que se nos ha creado en esta residencia. Nuestros mayores están sufriendo en primera línea los efectos del COVID, pero muchos de los que han conseguido sortear la enfermedad luchan de nuevo contra la soledad. Enviudaron y los contactos familiares se reducen de nuevo con las restricciones. Las actividades también se han reducido de forma considerable en los centros de día. En este centro de día han perdido prácticamente a la mitad de sus usuarios. A pesar del estricto protocolo de seguridad, las familias tienen miedo. Muchas igual han podido optar por una ayuda a domicilio y que salgan lo menos posible de sus domicilios. Aquí ejercitan cuerpo y mente. Tienen esa necesidad de estar estimulados, de recordar qué día es, de seguir unas rutinas. Necesitan ese entretenimiento porque si no, a nivel cognitivo, la memoria ya les va fallando. Este es un centro privado y no todo el mundo puede costeárselo. Los centros de día de titularidad pública permanecen cerrados, los de mayores también. Entonces dicen que ¿por qué? Si el centro de mayores no se puede abrir para que ellas vayan a jugar ahí una partida de cartas, porque si el bar está abierto. Adela lleva 8 años al frente de la Federación de Jubilados de Valladolid. Han vuelto a poner en marcha talleres de envejecimiento activo en 40 pueblos. Tienen que salir, se tienen que arreglar y tienen que pasar la tarde. Para ellas eso ya es vida. El ejemplo lo vemos en el municipio de La Parrilla. Angelines vive sola y no veía el momento de volver a reiniciar sus actividades. Tantas horas en casa metida, sin poder salir, sin poder hablar con nadie. Lo mismo le ocurre a Amparo, tiene 84 años. Yo rejuvenezco, ¿sabes? Porque es muy agradable estar con gente más joven, todos son muy majas. Porque la socialización es una necesidad básica del ser humano. Ellas, a pesar del coronavirus, han decidido volver a disfrutar del ocio y de la distracción. Y en nuestro país la bajada de casos de ayer fue un espejismo. Hoy España vuelve a situarse por encima de los 11.000 casos diarios. Los fallecidos también superan la centena, 113 más que elevan la cifra oficial a los 32.000. En Valencia, un equipo de investigadores coordinado por la Universidad Politécnica ha creado un prototipo de test alternativo a las pruebas PCR. Un análisis que se centra en la detección directa del virus en tan solo media hora y podrá realizarlo todo el personal médico, sin necesidad de que realicen una preparación específica previa. Una prueba de este tipo, rápida, eficaz y fiable, podría solventarnos muchos problemas, sobre todo al nivel de vida día a día, porque como es un test rápido y sencillo se podría hacer en una consulta o se podría hacer en un colegio. Los profesores de la enseñanza pública se han unido para reclamar una mayor protección en sus trabajos. Se han puesto a recoger firmas y ya tienen más de 50.000. Consideran que deberían contar con los mismos derechos que otros funcionarios de la Junta, como la opción de teletrabajar si tienen patologías de riesgo para no exponerse al COVID. Una enfermedad crónica autoinmune convierte a Teresa en profesora de riesgo. En verano así la valoraron, pero en septiembre la realidad cambió. Cuando los centros empezaron a decir que no podían garantizar nuestra seguridad, ni tampoco darnos teletrabajo, porque no tienen los recursos para hacerlo, lo que se hizo fue o darnos la callada por respuesta, y no nos han dado todavía una respuesta cuando tenemos, en teoría, por el procedimiento de la Junta, derecho a una segunda valoración. Resultado, nos tenemos que incorporar. Por una complicación, ahora está de baja, pero cuando vuelva se expondrá ante más de 150 alumnos en aulas donde la distancia de seguridad es papel mojado. Se ven obligados, para que los alumnos no toquen superficies, a hacer que los profesores tengamos que abrir y cerrar ventanas, si es que las tenemos, que no todo el mundo tiene ventanas, para ventilar y ir con un spray desinfectante mesa por mesa mientras los alumnos siguen sentados. CESIF, Estecil, AMPE y UGT han pedido hoy a Educación un protocolo específico de protección para los docentes con cáncer, con enfermedades respiratorias, hipertensión o embarazadas. Evaluación en los puestos de trabajo, agilidad en la tramitación y en la concesión de algún cambio o adaptación de trabajo a este personal especialmente sensible, dotación de equipos para estos profesores especialmente sensibles, mascarillas FFP2.
La Consejería de momento prepara un borrador para el estudio de profesores especialmente sensibles. A las 6 de la tarde, Rodrigo Rato ha salido de la cárcel, donde cumple condena por el caso de las tarjetas Black y tras ser absuelto en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El juez le concedió el tercer grado por su edad, 71 años, por haber pedido perdón y por sus problemas cardíacos. Estará controlado por vía telemática. Y hoy hemos conocido los datos del paro, en esta ocasión con cifras positivas. En Castilla y León, el número de desempleados cayó en septiembre en algo más de 2.300 personas y seguimos por debajo de los 160.000 parados. En el conjunto del país encontraron trabajo más de 26.000 personas y el paro se queda en poco menos de 4 millones. En cuanto a la afiliación, casi 4.000 personas se dieron de alta en la Seguridad Social en Castilla y León y 84.000 en el conjunto del país, 84.013 para ser exactos. Les hablamos también del paro por sectores. Donde más trabajo se ha conseguido vuelve a ser el sector servicios, con más de 1.500 trabajadores. Le sigue la agricultura, la industria y, por último, casi sin cambios, el sector de la construcción. Las mayores altas se han dado entre los docentes. Se acaba el verano, los contratos de interinos y llega septiembre con un nuevo curso escolar. La educación ha supuesto un revulsivo para los datos del paro en nuestro país. En la Seguridad Social se dieron de alta 55.000 docentes. El refuerzo por la pandemia ha tenido sus frutos. Ellos han contribuido a la buena marcha del sector servicios, junto con quienes se dedican a las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 40.000 cotizantes más en septiembre. Por detrás, la industria, con un buen dato que supera las 13.000 afiliaciones. Son cifras positivas para un mes de septiembre en plena pandemia, pero también hay que tener en cuenta de dónde venimos, de un agosto catastrófico. Y eso continúa reflejándose en la pérdida de cotizantes en el comercio, por ejemplo, o en la hostelería. En septiembre ese sector perdió más de 47.000 afiliados, 241.000 en todo lo que va de año. El mercado laboral es un contenedor de historias personales, desde los que buscan su primera oportunidad a los que consiguen encadenar trabajos temporales para garantizarse una nómina mensual. Es el caso de un zamorano de 59 años que lleva una década reciclándose para poder salir adelante. Jesús había trabajado toda la vida en una empresa de metales. Y cuando llegó la crisis, pues ya nada, claro, de ahí hasta diciembre de 2008, que salí de ahí. Perdió su empleo y en estos 12 años ha trabajado en hostelería, recogida de almendras, reparto, carretillas de obra y en reciclados. A sus 59 años se ha tenido que reinventar constantemente. Hay que probar un poco de todo, sí. Yo ya estoy un poco así acostumbrado a eso. Tengo que adaptarse a lo que haya. Forma parte del programa de inserción laboral Incorpora. Lleva desde mayo trabajando con Carlos. A lo mejor es alguien que está un poco en exclusión social y dices, pues mira, vamos a echarles una mano. Que les cuesta un poco más, que les cueste un poco menos. Si lo está intentando, al final es lo que tenemos que valorar. En los últimos meses se han disparado las solicitudes para adherirse al programa. Muchas más personas en situación de desempleo, hay muchas más consultas en tema de despidos, tema de ERTES. El perfil se mantiene, jóvenes en busca del primer empleo, mayores de 45 años o personas en situación de riesgo, pero ha cambiado el sector. Nos encontramos con personas procedentes de la hostelería y procedentes de servicios que con la pandemia o están paralizados o muchos negocios han tenido que cerrar y ya no tienen esa capacidad para mantener a trabajadores. En Castilla y León, 30.000 personas llevan más de 2 años en búsqueda activa de empleo, duplican la cifra de la crisis de 2008. Esta mañana ha tenido lugar en Burgos la apertura del año judicial en Castilla y León, un acto marcado por la COVID-19, no solo por la reducción del aforo, sino también por los propios discursos. Esta ha sido la última apertura para el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, que ha cuestionado la eficacia del estado de alarma y se ha mostrado dolido por el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y no es que vaya yo a discutir o afear desde esta tribuna una decisión del Gobierno de la Nación, nada más lejos de mi intención. Pero sí que me gustaría saber, como a la mayoría de mis conciudadanos, por qué el rey de los españoles no puede asistir a un acto en una ciudad española. 6 detenidos en Valencia por la posible violación grupal a una niña de 14 años. La Guardia Civil investiga los hechos tras la denuncia de la víctima, quien ha asegurado que sucedió en una fiesta al aire libre el pasado fin de semana. Todos los detenidos son mayores de edad.
El ex párroco de la Iglesia de las Angustias de Valladolid ha sido imputado por enviar presuntamente un vídeo de contenido sexual a una menor. El juzgado de instrucción número 1 ha dictado el auto esta misma mañana. Los hechos sucedieron en el mes de diciembre del año pasado. Ambas partes deberán decidir si están de acuerdo con la apertura del juicio oral. Además, hay abierta otra investigación a la madre y a la tía de la menor para comprobar si chantajearon al cura, que está apartado por la Iglesia desde que se conocieron los hechos. La muerte de una anciana que se cayó por las escaleras en una residencia de Portillo, en Valladolid, ha provocado que la directora del centro sea investigada por la justicia, según el diario El Mundo. Los hechos se produjeron el pasado 11 de junio. Otro interno empujó presuntamente a esta mujer en silla de ruedas, se precipitó por los peldaños y falleció a consecuencia de la caída. El hombre ya había sido imputado y ahora los tribunales tendrán que decidir si le imputan algún delito a la directora. El próximo lunes se celebrará finalmente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La fecha prevista era septiembre, pero se ha demorado. Las comunidades autónomas quieren que el Gobierno conozca sus necesidades para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Castilla y León va a reclamar un incremento de las partidas actuales. Que el año 21 al menos tengamos los mismos anticipos a cuenta del sistema de financiación que los del año 20, porque lógicamente una disminución de esos anticipos a cuenta supondría un recorte de recursos, la existencia de un fondo COVID no reembolsable también para el año 21. Lo ha habido este año 20. La presidencia de las Cortes, que pertenece a Ciudadanos, permitirá el voto telemático en la próxima sesión del Pleno para evitar imágenes como esta. 81 procuradores a la vez en el hemiciclo. Así se ha aprobado hoy mediante una resolución ante la que el PP discrepa. Los populares no se oponen a una modificación del reglamento para tratar este asunto, pero no creen que pueda hacerse solo mediante resolución de la presidencia. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Trump nunca ha sido defensor de las medidas de prevención contra el COVID y ahora el presidente norteamericano y su esposa han dado positivo por coronavirus. Esta misma tarde se ha comunicado que sus síntomas son leves. El candidato demócrata Joe Biden también se ha hecho la prueba porque compartió plato con Trump durante el debate. Biden ha dado negativo. El martes subieron al Air Force One sin mascarilla tras el debate electoral para acudir a un mitin en Minnesota. Lo hicieron con su asesora de comunicación, Hope Hicks, que dio positivo en un test al regresar a Washington. Entonces el presidente de Estados Unidos y la primera dama se hicieron la prueba. Y ahora... Esta noche la primera dama y yo hemos dado positivo por coronavirus. Empezaremos nuestra cuarentena y el proceso de recuperación inmediatamente. Superaremos esto unidos. Donald Trump ha anunciado así su positivo por coronavirus y el de Melania en Twitter. La Casa Blanca asegura que ambos están bien y que permanecerán en cuarentena, con lo que se suspende su campaña electoral. La Organización Mundial de la Salud ve irónico que se haya contagiado y le desea una pronta recuperación. El presidente de 74 años contrae la enfermedad después de meses en los que ha minusvalorado en público su peligrosidad, aunque sí que la reconocía en privado. Ha despreciado las medidas de prevención como se pudo ver este mismo miércoles en Minnesota, donde repartió gorras sin mascarilla entre sus seguidores. Se suma así a la lista de mandatarios que se han contagiado tras desdeñar el coronavirus, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el primer ministro británico, Boris Johnson. El confinamiento trajo un descenso de los accidentes en las carreteras de Castilla y León, pero los meses de agosto y septiembre suman 9 muertos más que los que se produjeron en el mismo periodo del año pasado. El Congreso ha solicitado al Gobierno que para reducir esas cifras se reduzca la tasa de alcohol permitida a los transportistas y a los conductores noveles. La borrasca Alex nos está dejando temporal en el norte y la primera nevada significativa de la temporada en nuestra comunidad. Ha sido en picos de Europa, entre León y Asturias, y en el norte de Burgos. Además han bajado mucho las temperaturas, 10-12 grados en apenas 2 días, por no hablar del fuerte viento. En varios puntos de nuestra comunidad se han superado los 90 km por hora y han caído 50 litros por metro cuadrado.
La última película de Woody Allen llega a los cines de nuestro país con la actriz palentina Elena Anaya en el reparto. Está ambientada en el Festival de San Sebastián. Por otro lado, Viggo Mortensen debuta como director con Falling. Así les dejamos desde la gran pantalla. Sigan informados en nuestra página web y disfruten del fin de semana. Adiós. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Será Viggo Mortensen quien no se olvide de este 2020. Su ópera prima como director, Falling, que se estrena este viernes, ha roto corazones entre la crítica. Ahora busca el respaldo de las salas. Con aroma de naturaleza, a la triste, el inolvidable Aragorn del Señor de los Anillos cambia completamente de registro al situarse detrás de la cámara para ofrecer al espectador un buen drama que ahonda en los conflictos padre e hijo. Las aventuras de Mortensen son ya de otro tipo. El Festival de Donosti se ha rendido a sus pies. ¡Que nadie me ayude! ¡Deja de controlarme! Y hablando de San Sebastián, de eso va la nueva de Woody Allen. Con su especial aroma, el director nos sumerge en la historia de un matrimonio que se enamora de la ciudad vasca y de su bahía. Rifkins es una comedia romántica con sello español y Elena Anaya y Sergi López en el reparto. ¿Qué va? A esa la han dejado en el altar, mírala la cara. Dejamos el Cantábrico para sumergirnos en Italia y en la música. Una joven quiere ser bailarina y se abre camino al ritmo de las canciones de Rafael Acarrá. Nacho Álvarez dirige Explota, Explota, una comedia musical que es también una explosión de buen rollo cinematográfico. Y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Ahí. Yo hace que no bailaba así. Hace años. ¿Te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro? Retiro, qué romántico, me encanta. Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. Lucas. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta.